Hello, everyone. This is Ingrid, and I'm here with my co-interpreter Dulce from Sensontle Language Justice Co-op. Welcome to this multilingual space. Hola a todos, mi nombre es Ingrid y estoy aquí con mi co-intérprete Dulce de Sensontle, la Cooperativa de Justicia del Lenguaje, y les damos la bienvenida a este espacio multilingüe. Everyone who is not bilingual in Spanish and English will select an interpretation channel and I'll be providing the instructions momentarily. Todas las personas que no sean bilingües en inglés y español van a seleccionar un canal y ahora voy a proveer las instrucciones para cómo llegar ahí. To hear the interpretation from Spanish into English, please click on the globe on the bottom right, then click on English to hear the interpretation. Para escuchar la interpretación del inglés al español, por favor hacer clic en el globo que aparece a mano derecha, luego hagan clic en español para escuchar la interpretación. If you're joining via the Zoom app on your smartphone, you can click on the three dots, language interpretation, English, and done. Si están llamando desde su teléfono móvil, pueden hacer clic en los tres puntos, interpretación de idiomas, español y finalizado. Some reminders so that we can create this language justice space is to take breaths after you finish a thought or a sentence or when there is a switch in speakers and speak up loud and clear. Por favor, algunos recordatorios para crear este espacio con justicia del lenguaje, respirar después de terminar una oración o frase o cuando cambia la persona que está participando y hablar en voz alta, fuerte y claro. También recordar de hablar solo una persona a la vez y a un ritmo más moderado. Si tienen cualquier problema con la interpretación, nos pueden hacer saber. Also remember to speak up loud and clear and slow down and speak at a moderate pace. And if you have any issues with the interpretation, you can let us know and we'll be happy to help you. Espero que tengan una muy buena reunión. Gracias por crear este espacio multilingüe. I hope you have an awesome meeting. Thank you for creating this multilingual space. Thank you so much. Muchas gracias. If you are having trouble accessing the Si interpretation, tienen problemas en acceder a la interpretación, por favor pongan sus preguntas aquí en el chat y les apoyaremos. Entonces mi nombre es Maureen, uso pronombres ella, estoy hablando de Santa Fe, Nuevo México, y me gustaría presentar a Julian Hill y Matt Feinstein. Julian Hill es uno de los profesores asistentes y asesor de pares y también es un profesor asistente de la Facultad de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia. Matt Feinstein es un gerente de Sintética, es un artista, él sabe el mundo que merecemos, por el cual debemos de luchar por amor radical. Y Matt es mi cogerente en la clínica que cuida acerca del programa de asistencia técnica. Antes de eso también era un asesor de pares en la clínica y ayuda con los procesos de de la toma de decisiones. También dueño, trabajador de Cocoa Village Farms, que es un programa de desarrollo agricultor y también ha sido. If you both would like to come off mute and introduce yourselves to the group, that would be great. Hey everyone, nice to see a couple familiar names. I'm happy to be here and looking forward Feliz de to estar aquí y poder contribuir a esta conversación. Gracias a la Federación por invitarme y sí, esperando poder tener este espacio abierto, cooperativo, donde podemos, no tal vez como pasar por conflicto en el que están presentes, pero a futuro que estén preparados. Muchas gracias por la introducción, Maureen. Me siento muy impresionado por todas las personas que están priorizando esto, porque a veces remover a miembros, eso es lo último que uno quiere estar teniendo que lidiar, pero esperamos poder compartir buena información hoy.
Sí, muchas gracias a todos los que están aquí para hablar sobre este tema bastante estresante. Nuestro objetivo es darles recursos y queremos que estén preparados y que se vayan de aquí sintiéndose con calma. Y bueno, muchas gracias. Quiero darle una destacar a todo el staff que nos está apoyando aquí, a los intérpretes. Esto ha sido auspiciado por la cooperativa DOT. Pueden reconocer que son parte de algunas de nuestras publicaciones y algunos de nuestros miembros usan para sus domains en sus páginas web de cooperativas, y su misión es para unir y empoderar a cooperativas en línea, y lo han hecho desde el 2001. Han unido a la comunidad de cooperativas con una identidad en línea, creándoles una plataforma e invitando a más personas a que se unan a este movimiento. Y en la sesión de hoy vamos a estar hablando de las siguientes cosas, pero me encantaría que se pudieran introducir ustedes mismos en el chat, nos pueden hacer saber de dónde vienen. ¿Cuánto tiempo tiene su cooperativa de existencia y si están lidiando con un conflicto o están relajadas? Eso sería muy bueno. Y vamos a pasar por los tres etapas de membresía y nos pueden identificar en qué etapa están y qué preguntas están trayendo hoy. Voy a estar haciéndole una entrevista a Matt y a Julian sobre las experiencias que tienen sobre proveer horas y muchas horas de asesoría para las cooperativas individualmente. Y como vemos aquí, la federación, somos la única organización nacional de abajo hacia arriba, a base de membresía, que trabaja para las cooperativas de trabajadores en este país. Nuestra misión es construir un movimiento cooperativo próspero de puestos de trabajo estables y empoderados a través de la propiedad de los trabajadores. Si son miembros de nuestra clínica de cooperativas o de la federación, pueden recibir descuentos de trabajar con nosotros a través de la clínica, y también deberían haber recibido un código de descuento para la conferencia de ese año. Vamos a entrar a hablar sobre eso en un minuto. Y si vamos a la siguiente diapositiva, Matt, aquí está el enlace donde pueden hacer clic. Abajo dice sobre la clínica y pueden solicitar una reunión de 30 minutos gratis con nosotros si es que hay cualquier cosa que hablamos hoy que les llame. Ticking on us all. There are three phases for member removal that we're going to focus on today. Hay And tres cosas en las que nos vamos a enfocar el día de hoy, generalmente hablando. Si tú piensas que no estás en ninguna de esas, tal vez estás en la fase de la preparación. Entonces, tú estás aquí en algún lugar en este mapa. Hay preparación, que es todo lo que puedes hacer antes de un conflicto. Entonces, es claro y se entiende bien a través de la membresía acerca del acercamiento que se va a tener acerca del conflicto si sucedió. Acerca de, tal vez puedes estar en el medio del conflicto, tal vez puede haber algunas tensión que no se dice o no se habla, pero lo que sucede es que tal vez te mueves hacia adelante con eso, pero no se resolvió. Entonces, esto es un espacio un poco desordenado en donde en este espacio de remover a un miembro de tu cooperativa, tal vez puede llevar a la tercera parte, en donde tal vez tienes que remover a un miembro de la cooperativa, y entonces estas entrevistas con Matt y Julian hablarán un poco más acerca de la manera más holística y del punto de vista acerca de qué es lo que pasa cuando las cosas suceden. Entonces, aquí esto es un poco más denso, es en donde hablas acerca de tus estatutos o de tu manual de operaciones. Entonces, por favor, tomen notas.
Entonces, estamos haciendo referencia a una nueva herramienta que hemos lanzado para que se ha creado en la clínica de cooperativas. Es como una mini guía para los miembros que detalla un poco más de la información ahí acerca de dos tipos. Y los estatutos contienen un lenguaje que cubre acerca o habla acerca de cuando el empleo de un miembro ha sido terminado. Entonces, si no hay nada más en eso de la preparación, podemos hablar acerca de esos dos puntos. Idealmente, ustedes ya tienen un proceso de destitución y asegúrense de que están en sus estatutos y asegúrense de que está entendido por sus miembros antes de tiempo. Asegúrese que sus estatutos son accesibles y esa es una buena manera de practicar las recomendaciones de que estamos hablando acerca de cómo se pueden hablar acerca de esta clínica de cooperativas y hablar acerca de estos casos específicos, ya que sea en un espacio multilingüe o en muchas otras maneras para que estos procesos sean bien comprendidos. Lo que queremos revisar es que sus políticas de destitución no estén en conflicto con las leyes de labor o de trabajo de su estado, pero también vamos a poder hablar acerca de los niveles de provisión y de entrevistas en casos de que haya daño o acoso sexual, robo, etcétera. Entonces, queremos asegurarnos de que este proceso para que las personas que están siendo considerados para la destitución, darle la oportunidad de poder hablar acerca de esa situación y poder tener un buen proceso de voto en su terminación o en su destitución. Tenemos preguntas acerca de eso, tenemos más recursos acerca de esto. Vamos a ver, nosotros creemos que los procesos de evaluación realmente pueden ayudar a prevenir el conflicto y provienen pues el cambio del enfoque de un individuo hacia la cooperativa o el problema organizacional de la cooperativa, en donde podemos hablar acerca de áreas, o rutinas, se puede hablar acerca del trabajo que no está trabajando, que no está funcionando, áreas de supervisión en las áreas que no están funcionando y tener conflict or someone ceasing to follow through with the tener obligation. un informe. Entonces, poder seguir darle seguimiento acerca de caso de que entonces podemos hablar acerca de los diferentes tipos de la destitución y pues estamos se está esperando esperemos de que no se está haciendo se está tomando estas decisiones por conflicto o por elección, pero que está haciendo porque sus operaciones en su gobernanza ya han sido afectadas y queremos asegurarnos de que todas las personas tomen responsabilidad acerca de su descripción de trabajo, considerando los impactos que van a tener en todas las líneas al tomar el liderazgo de su cooperativa. Y tenemos una tabla en la siguiente diapositiva, pero lo único que quiero decir es que la preparación es su mejor opción que tal vez funcione para su grupo. Tal vez aquí se tiene que cambiar los estatutos o modificar las políticas y realizarnos de que tenemos una política documentada para su evaluación de sistemas en caso de que no fueran suficientes y para la próxima vez asumirnos de que estamos bien preparados. Y en algún punto su cooperativa va a haber conflicto se va a ver enfrentado con conflictos en caso de todo esto. Entonces, aquí está esta tabla en donde se habla. Esta es una instancia de una vez, una instancia única de daño menor o es algo que sigue.
sucediendo. Entonces, si es, se puede reparar con suspensión o con un proceso de transformación, pero si el daño no es reparable, tal vez se puede hacer una suspensión con proceso de remoción o destitución. Sí, esto ha sido en instancias repetidas, pero de daño menor, como puede ser en donde no llegan con a tiempo o no están completando sus responsabilidades. Queremos saber que esto ha sido documentado de una manera, de un proceso de quejas documentado y claro. Entonces, cuando se habla del proceso de destitución de le miembro, se inicia con un proceso en donde tiene que hablarse acerca de qué se tiene que hablar acerca de tu cooperativa. Queremos revisitar el proceso. Pensamos que los estatutos eran muy altos y clarificar que el proceso en esto se tiene que hacer. Todo el mundo entiende cuál el problema es. Y si quieres hablar más a profundidad es por qué hay algo en su estructura de su cooperativa, de su trabajo, que está provocando su ausencia o que se separa de la política o que Maureen, tal vez tiene just que a ser teensy bit slower, please. Dale, okay, thank you. In the case of en el caso de series o de conflicto interpersonal serio, ahí es en donde realmente vas a necesitar hablar acerca de cómo afecta el bienestar de la cooperativa y de los miembros en general. Es como cuando usted entra a un proceso de facilitación del conflicto y es en donde se puede hablar pues por encima y hablar y hacer un informe de esto eh, si esto puede ser arreglarse o puede ser reparado o se puede entrar en un sistema de transformación. Pero si es algo más grande, como dijimos, acoso sexual, robo, etcétera, usted quiere tener una política en lugar que le permita una suspensión inmediata o terminación inmediata, dependiendo de cuál sea el alcance de su cooperativa en cuanto al daño. Entonces, tal vez queremos tener un poco más de claridad en cuál debe ser su respuesta a un daño mayor. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de de que se haya continuado con el proceso y se da cuenta de que la destitución del miembro es necesario. Estos son los objetivos, los pasos hacia los objetivos. Su objetivo es que la cooperativa no esté estancada. Pero si usted está estancado en el conflicto, los procesos que se han usado para resolver son potencialmente identificados como que no es daño. Queremos consultar a un abogado familiar familiar con las leyes del empleo para asegurarnos de que no estamos violando las leyes estatales de los trabajadores y sus derechos. Y también queremos documentar lo que se está haciendo en cuanto a la documentación, los hechos, opiniones y el hecho de lo que ha estado sucediendo por su propia protección y claridad. Entonces, mi pregunta para ustedes, para las 50 y más personas que están aquí, es en la siguiente. Entonces, aquí es, ¿cómo se identifica en cuál etapa estás? Sabes si estamos en la etapa de la preparación, sabemos si estamos en cuando estamos hablando del conflicto, o si es algo que está pasando en el comité dentro de dos miembros. Entonces, mi pregunta es si quieren abrir su micrófono y levantar la mano. Hay una función o tal vez puedes ver en la reacción o tal vez dice reacción. Y me encantaría escuchar de ustedes y traer estas ah, preguntas para Matt y Julian. ¿Es algo que su cooperativa está batallando en desarrollar?
Entonces, por favor, pongan sus preguntas en el chat y si algunos de nuestras personas, Matt o Julian, pueden contestar, o tal vez se pueden abrir la cámara igual. I don't see any questions yet. Take your time formulating No them. veo preguntas But while you todavía, do, pero I'm tómense gonna su pass the tiempo. floor to Julian and Ah, Matt. Pero And I'd mientras like to tanto start les with voy a Julian. pasar el micrófono if a you could Julian y a Disculpe, Matt. Maureen, perdón. El volumen de la interpretación se bajó. ¿Me escucha mejor? Sí, Probando, testing, testing. y ahora sí. Testing, ¿Estamos testing. bien? Ok, gracias. I think we're good to go on. But if you're struggling with interpretation, Pero si tienen problemas us con la know in the chat. interpretación, por favor, Um, déjenos saber. and assuming we're good, Julian, if you could share any experiences you've had with Julian, si puedes going through compartir this. cualquier I know I made it experiencia que sound usted ha so cut tenido and dry, so con simple. todo No tears esto. were Yo shed in sé this que lo presentation. hemos So dicho take muy it away with the simple. realness, please. Ah, Thank you. no, por favor, Yeah, so continúa. Sí, I had it in my mind to maybe do lo tenía en mi mente tal maybe vez. two examples, but I think I'm gonna just do Tal one vez for dos now ejemplos, pero and creo then que do some solamente voy a integrate hacer some un of the ejemplo stuff por ahora y in voy the a Q&A comenzar a section. integrar I muchas think it's worth otras cosas mentioning en el to just área de give some preguntas folks y some respuestas. context. Entonces, yo creo solo para dar a las personas un poco Have de been doing worker contexto, co-op work on the yo he legal side estado haciendo um, trabajo in a couple different para jurisdictions. cooperativas So I del started in New lado York. legal. Used to work in Va con DC, and now diferentes I'm doing some of that work in jurisdicciones. Comenzó en Atlanta. Nueva York y ahora And trabajo en conflict DC y en Atlanta. has come up Y in pretty much all those conflicto spaces. ha And so salido en muchos de So todos esos I'll share espacios. one Entonces voy a compartir example un that was ejemplo mostly que fue más que rooted in nada, a conflict that was personal. ah, It was sort comenzó of en un conflicto que fue personal, it wasn't rooted in necessarily que misalignment. realmente no I've been fue involved with como conflicts un that were about that. desalineador. It wasn't He about estado envuelto en conflictos que someone misusing their eran alrededor position. de eso. Creo que era algo que una persona Seeing estaba conflicts like that as well. mal I can talk about that utilizando later. su But it was posición. mostly just kind of Hablaremos un poco más acerca de eso, pero personalities, creo que era acerca de las folks just having a lot personalidades, of really personas violent teniendo communication with each other. mucha comunicación muy And because it violenta was a entre small ellos. co-op, Y it was very, porque very era disruptive, relativamente as you una can imagine. cooperativa muy pequeña, fue muy And disruptivo in eso. this particular context, they had a governance Entonces, document en that este had, aspecto en particular tenían bylaws or un operating agreement, documento de gobernanza, and they sus didn't have a membership estatutos manual. y tenían And I think I wanna lift that up Y quiero as elevar the same eso document para hacer from una a governance distinción de ese where documento oftentimes a for diferencia del co-ops documento de to do gobernanza, that work porque a with veces las a co-op cooperativas que maybe wouldn't hacen get as ese far tipo de trabajo necessarily in terms of tal vez no creating a llegan a membership ese manual. It's nivel kind de of cómo the llegar document is kind of a the rellenar un employee manual manual de when you're coming in about membresía, pero se operations. parece como a un manual de What I have empleados is donde these estás particular folks mencionando las who jumped operaciones around with information was, hey, if y you don't lo que do the sí totality quisiera of the hacer, membership porque manual, estaba you're alrededor de still la a conflict formación, member. aunque uno And so you no might not haga sign el into manual completo de la operating agreement. membresía, al But menos some hagan folks la don't want to put parte de resolución de the notch, that conflictos, process algunos there. So detalles en sometimes tu it's acuerdo de just, oh, so you want to operaciones, be in a membership pero manual. algunas llamadas no te Steve said quieren didn't have mencionar como el that, and proceso de which 9 makes things very pasos complicated y moving puede ser una forward política because it separada wasn't como there que wasn't sea a clear parte del manual de process. There wasn't a membresía. clear process. Y And estas personas no tenían eso, entonces lo hizo muy complicado y como mencioné como mencioné antes, no había un proceso claro, con claridad o ningún tipo de proceso. Entonces no tenías mucho en lo que como anclarte y basarte para tener una resolución en este caso y no parecía que iba a ser muy subjetivo. Eso es uno de los beneficios de tener este proceso ya hecho y decir, vamos en parte por parte, paso por paso, eh, y que sea parte de tus leyes o de tu estatuto o cualquier tipo de documento, pero no teníamos esto en este contexto. Y una de las cosas que mencionaron que no mencionaste en tu presentación es que
muchas personas en este punto estamos teniendo una pandemia global y nos estamos moviendo en este mundo con ese trauma, esas experiencias, y la gente trajo eso a las cooperativas, claro. Y aunque haya un poco de negación o no falta de consideración, yo creo que hay que tenerlo en consideración cuando pensamos en prepararnos. Y cuando estamos pensando en tratar a las personas bien en los espacios para ofrecer los servicios que necesiten en salud mental y apoyo y todos estos procesos en todas las reuniones, haciendo chequeos con la gente, tener espacio donde de verdad se pueda ser honesto sobre cómo uno se está sintiendo. Y también compartir recursos de que pueden ayudar a las personas a moverse a través de diferentes temas. Eso es una de las cosas que estoy trabajando aquí en Atlanta, una lista de justicia de sanación, personas que practican esto, personas que hacen diferentes modos de sanación, porque yo estoy asesorando a personas, entonces les puedo dar a las personas una persona que hace la contabilidad, también les puedo decir personas que hacen este tipo de prácticas en la parte de preparación para que estén listo si es que hay un conflicto, todos estos tipos de recursos, igual que los abogados pueden tener salud y así, pero voy a pausar ahí y ver si es que tiene alguna pregunta. Muchas gracias por mencionar eso, Julian. Creo que eso es una parte muy grande de la preparación, es el trabajo cultural o cómo nos estamos relacionando unos a otros en ese nivel. Y voy a elevar una pregunta que viene en el chat. Matt o Julian, el que se sienta más cómodo en responder, había una pregunta. Para nosotros el problema es una posible falta de alineación de nuestros valores dentro de la cooperativa, más que como un conflicto personal. ¿Han visto esa causa para un conflicto? Matt, yo puedo ir después de Matt si tienes algo que ofrecer. I think that's similar to the case study that we offer in the mini guide, right? Sí, yo creo que eso tiene que ver como con el ejemplo que mencionamos en la guía pequeña. Uno se da cuenta bien al principio que tal vez hay una falta de alineación, que tal vez esta persona o tal vez un par de personas, si es que son bastante grandes, tienen valores que no están dentro de los valores de la cooperativa. Y voy a comenzar de nuevo en prevención. ¿Cómo prevenimos eso? Para que la gente no esté en esa situación, porque puede ser muy problemático, puede ser complicado en cómo uno tiene que lidiar con eso. Tener nuestros valores claros al principio y un proceso de orientación que diga, ok, te quieres convertir en miembro, esto es lo que significa tener nuestra membresía completa. De esto se tratan las cooperativas, valores explícitos. De verdad, conocer a alguien de manera muy profunda. Yo siempre recomiendo una vara muy alta para aceptar a un nuevo miembro. Y si es posible que haya un periodo provisional bastante largo donde pueden tener un sentido, cómo es esta persona, si va a caber bien dentro del equipo, que haya una vara bien alta para esos requerimientos y luego en sus documentos tener em, una como unas razones para remover a un miembro bastante bajo, que sea un voto de la simple mayoría, porque solo una persona puede hacer mucho daño a la cooperativa y a intentar tener eso incluido dentro de tus estatutos sobre cómo remover esa persona, porque si tienen una persona aliada o dos, entonces y esas personas aún continúan ese daño, entonces no, eso lo hace muy desafiante. Pero esos valores creo que es la parte de la prevención.
si no sabías que estas personas tenían estos valores, ¿cómo no salió eso en el proceso? ¿Cómo puedes responder a eso? Eso es difícil. Es difícil, pero la necesidad de remover a alguien, ¿cómo no alargar todo eso por tantos años? Eso es complicado y hemos mencionado tener este proceso claro porque la seguridad de tener un trabajo es importante. ¿Y cómo balancear esto? La seguridad de trabajo de un miembro con que la cooperativa tiene que seguir moviéndose hacia adelante y tus valores no están conectados o no están funcionando. Y eso está teniendo un impacto en la cooperativa y la gente tiene que eh, entender cómo empezar ese proceso, pero si está escrito de manera clara, entonces la gente tiene que continuar con eso. Pero ahora se le pasó a Julian. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Yo sé, yo soy abogado y también organizador y también trabajo en una cooperativa, así que traigo muchas diferentes perspectivas. Pero una de las cosas que fue muy útil en mi organización, Black East Project 100, cuando estuve involucrado, teníamos diferentes definiciones muy claras, con diferentes términos y ejemplos. No era perfecto, pero creo que era muy útil mientras procesábamos cómo construir nuestro proceso transformativo de conflicto dentro de la cooperativa. Entonces, tener un sentido claro de qué es el conflicto, qué es el daño, porque puede ser diferente y Maureen lo estaba mencionando antes que a veces hay uno que tienes que prevenir para que las cosas no empeoren, el abuso, ¿qué es el abuso? Y tener ejemplos donde puedes anclar la conversación de manera objetiva a un que no a que un conflicto sea anclado dentro de una conversación específica para que no llegue al nivel de necesitar otro proceso y tener los ejemplos. Si estás siendo muy general con eso, entonces se ve muy distinto, pero si estás hablando mal de manera consistente de la cooperativa o hablando de la cooperativa de maneras que están dañando la oportunidad de seguir hacia adelante, puedes hablar sobre cómo se ve eso, esa falta de alineación y algunos ejemplos hipotéticos, cómo se vería eso y se ve diferente, claro, para cada cooperativa con diferentes grupos de personas. Y lo segundo que yo les recomendaría es que hagan juegos de roles dentro de su proceso de resolución de conflicto. Es algo muy difícil de hacer si es que estás trayendo nuevos miembros, pero puedes intentar de hallar una solución para esto dentro de tu cooperativa. Donde yo estoy trabajando, esto nos ha resultado muy útil después de que lo hemos como construido este proceso de múltiples pasos para avanzar con esto hacia adelante. ¿Y cómo se siente ser parte de que la persona que es parte de la cooperativa, traerla a ser parte de esa conversación? Eso nos ayuda a hacer algunos tipos de cambios por aquí y por allá y nos hace mejor desde ahí. Y no tiene que llegar al nivel 4 o lo que sea, pero lo último que voy a decir es que tener una política clara sobre a qué te refieres con rendición de cuentas o responsabilidad, porque para algunas personas accountability o rendición de cuentas es como un castigo, es como una perspectiva como de castigo, sí, pero hay otras maneras en las que uno puede pensar esto, en cómo restaurar una relación y así. Son cosas diferentes porque hay diferentes tipos de daños o de conflicto, tal vez requieren diferentes niveles de seriedad. No estoy diciendo que no puede ser serio si estás usando una perspectiva de restauración o transformativa, pero hay que tener claridad sobre cómo se ve esto, a qué te refieres con esto y en qué sentido, cómo se vería esto en la práctica. Eso es una cosa muy importante y donde puede haber falta de alineación en nuestros valores. A veces puede ser difícil como llegar a ese punto exacto, pero lo he visto suceder en muchas cooperativas que he apoyado sobre el conflicto.
Aprecio mucho esa respuesta, gracias. Me gustaría poder compartir la referencia. Yo siempre menciono a Black Youth Project 100 y para hablar sobre conflictos en otros espacios de mi vida y voy a incluir esos recursos aquí. Voy a mandar la grabación y las diapositivas. Y yo tengo una pregunta, es como un poquito hacia Julian, de a qué punto deberíamos involucrar a un abogado y si te sientes cómodo compartiendo sobre cuándo hay que traer a una persona que hace mediación. ¿Cómo una cooperativa sabe cuánto hacer por su propia cuenta y cómo sacar ayuda en diferentes espacios? Sí, bueno, eso es algo que no siempre se sabe una respuesta exacta. Depende de tu relación con un abogado. Yo tenía el beneficio de trabajar con un servicio legal sin fines de lucro que se enfocaba en cooperativas de trabajadores, así que yo podría decir que tenía una relación bastante cercana y directa con mis cooperativas. Así que en temas en generales siempre me estaba reuniendo con las personas, entonces era mucha participación cercana. En ese contexto yo diría lo antes mejor, pero a ese punto de que ya has identificado que tienes un problema, estás empezando a ver tus estatutos o tu documento de gobernanza para ver dónde está la violación, la falta. A ese punto es difícil porque en la situación ética no sé si hay abogados aquí, pero en este caso, el abogado representa la entidad y una realidad que existe alrededor del conflicto, y lo he visto muchas veces, es que yo estoy representando a la cooperativa, pero yo también quiero que este proceso esté elevando la humanidad de las personas, pero a veces puede ser muy complicado para que un miembro de una cooperativa que esté saliendo de la cooperativa que encuentre ayuda legal o encuentre una persona que les pueda apoyar porque el abogado para la cooperativa puede entrar en algún problema bastante como ético que puede ser complicado porque tengo situaciones donde me dicen, me están mandando un correo y me dicen, este miembro, bla, bla, bla. Así que mientras hayas identificado que hay un problema y has hallado una manera, porque a veces hay como diferentes rutas, diferentes opciones o diferentes personas con las que yo estaría en contacto. Generalmente no son los 9 miembros, así que en ese contexto podría dar un poco de recomendaciones para asegurarme de que las personas estén siguiendo el protocolo y cuando ya hemos decidido el plan y te doy un poco de asesoramiento y dices, queremos hacer este primer paso, pero acorde a tu documento de membresía y los pasos ya has hecho esta parte. Y en esta parte tienes que involucrar al abogado o así. Y sobre traer a una persona que haga mediación, yo creo que eso sería antes de involucrar al abogado y en especial cuando tenga que ver con miembros individuales o si es que tiene que ver con una persona individual o un miembro individual, la cooperativa, si es que hay tensión que resolver entre dos diferentes partes, entonces creo que valdría la pena si es que uno tiene una buena relación y le avisas a las personas bien. em, Hay cosas que creo que una cosa complicada para mí es cuando les avisan muy tarde o le mandan algo nada más. O hemos estado teniendo reuniones sin invitar al miembro porque a veces las decisiones tomar estas decisiones antes es mejor, sin pasarse a ninguno de estos pasos, porque a veces te están poniendo en un espacio complicado, en una situación que no está cumpliendo con lo legal. Porque una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que generalmente muchos abogados no, como yo, no hacemos trabajo como
en la corte o cosas que involucren a jueces y así. Y si cosas llegan a ese paso, tenemos que encontrar otros recursos, pero eso puede ser evitado si es que un abogado está extraído antes para ver que esté cumpliendo con tu documentación y con la ley. really appreciate that nuance because I know I panic at the idea of a lawyer. Realmente aprecio eso porque, pues, para no entrar en pánico con la idea de tener un abogado. Y esto nos trae a otra pregunta de la audiencia, la cual es, voy a juntar con otra pregunta de la siguiente. La pregunta número 5. ¿Cuál es la mejor manera de abordar la recuperación del conflicto si el conflicto generó una situación urgente? Entonces, si algo tenía o debía que ser prioridad o el dinero, ah, pues manejó, se administró mal el dinero, se acumularon honorarios, es mejor priorizar el conflicto cuando se está tratando de agarrar, por ejemplo, vimos que alguien estaba depositando cheques o robando efectivo. Entonces, mi pregunta es, esta es una razón en la que podemos, una de las razones por las que, por ejemplo, para evadir el conflicto y el miedo en cuanto a querer que el proceso de esto, en cuanto al punto de que la cooperativa ya no esté estancado, incluso si eso está resultando. Entonces, sobre todo, hay sugerencias para cómo comprometer que los miembros apoyen a las otras personas en remover a un miembro, incluso cuando hay trabajo que hacer. Y gracias. Yeah. So prioritizing Entonces, priorizar the relationships in la your co-op, las the ones that relaciones en are su going to cooperativa, remain, las que van a seems like such an mantener, important se thing, right? And parece que whenever es una de las conflict cosas más and importantes. Cualquiera que sea el the conflicto prospect of removing someone comes y up a en lot prospecto de of remover a emotions una from it, right? persona, vienen Um, muchas emociones con and eso. people Y flock las personas to support, you know, tratan de someone as an apoyar individual often, a una persona and como balancing that with individuo the needs of y the co-op is balanceando really eso challenging, right? con So, las necesidades de la cooperativa even, es muy yeah, desafiante, I mean, even ¿verdad? Entonces, after incluso removing a después de member, remover al miembro, usually all of the feelings that have come up in that usualmente muchas process de are las not cosas que gone, right? salen o They're sentimientos they que linger. salen de ese proceso There might be no other se conflict van, se between quedan members ahí y who tal vez remain. So puede ser we otro highly conflicto encourage at entre that los point miembros que to se do mantienen some sort of ahí. healing Entonces, process, a right? ese Some sort punto of hay que hacer uh, algún tipo de proceso de you know, sanación. people have used indigenous Personas que han healing usado circles or círculos what I've also indígenas de found is that sanación, being really etcétera. explicit Pero about lo the que me he dado underlying cuenta es power que dynamics ser that realmente emerged during that explícito conflict en process cuanto have been a addressed las dinámicas de and poder que se documented están those emergiendo o que están underlying power saliendo dynamics are durante este addressed. conflicto o el So proceso um, that del can make proceso people de feel resolución, safe que again resuelve to conflictos. fully participate, Tiene que ser to rebuild documentado, trust, and it's a slow process. Like, documentar las yeah, dinámicas de it's, poder que están take siendo years to rebuild from usadas that. I think para que las retreats personas se are helpful. sientan And another, seguras otra vez thing y I've seen que ellas co-ops realmente use puedan is to participar en set la up a mutual reconstrucción support de la committee of some sort that, confianza. Eso es un looks out for proceso people when they're going through lento. a rough time, Entonces, si ha can step in tomado and leverage the años en resources of the construir co-op y to support people. pues tal vez un retiro Those are just a o few otra thoughts and cosa happy que to he visto en pass from algunas anything. cooperativas. Yeah. Entonces, sí, estoy feliz de compartir esto con Go ustedes. ahead. Yeah, the one thing I would Sí, única is cosa que yo that, añadiría es que and this is kind of to Matt's point, people might feel betrayal. las personas tal vez se People might vayan a feel deceived. sentir Like there's a lot of really strong emotions traicionadas, that can flow from mal, someone being removed.
mal llevadas, en And las I cosas que han think those pasado emotions are en stronger, cuanto cuando seem to be alguien ha sido stronger removido, when y there creo wasn't que buy-in esas in the process itself. emociones son And so más I just really think it's fuertes de important lo que on the parecen preparation ser front. cuando el And I know it's proceso time, right? no You está got you bien got hecho, things y you got to realmente es do, muy and importante y it's a la hard. preparación al But frente, ¿verdad? Y hay whether it's cosas que uno through tiene que through role hacer y es plays or just like even difícil, ya que revisiting it sea en cuanto periodically, a just making sure that there's buy-in periódicamente so people revisando, asegurándonos feel de like que it's a process hay that personas que they están can haciendo that lo they can trust. suyo, su trabajo, personas que It's tienen really important, I think, for helping personas the que healing pueden, process kind of en las move a que little bit pueden more confiar durante el proceso. Es muy importante para more apoyar humanely, a el little bit proceso de more sanación y es effectively. un poco But más there's there I haven't humano y seen más any efectivo. situations where there weren't hurt Pero feelings sí, on one or two parties, and yo no he so I visto think some of the things that Matt situaciones en mentioned donde no habían o no are han habido pretty sentimientos good strategies to heridos, ya que sean and de las sometimes dos it may be a thing. partes, The last thing I'm gonna o mention como Matt lo is it might be a mencionó, matter of las like just taking some estrategias time que to hay es distance que from it. tal vez So I remember puede one thing that ser I was involved in tomarse where distancia de eso. Yo the recuerdo person leaving una actually really vez had an issue with me, ah, right? la As the persona que se lawyer who tuvo helped que ir facilitate this process. tuvo un It took us problema about a conmigo year como to really el have abogado that que conversation. And estaba so part of it facilitando too este is also thinking proceso y about nos tomó time and como how un time año para plays a realmente role in tener people's otra healing conversación como and parte de and it esto, differs from pensando person to en person and just cómo el being I tiempo think toma importantly being papel respectful to en people's la boundaries sanación de because there las might be a personas need for y people la to take some space diferencia de pues de and just persona a being respectful of persona that. que pues solamente importante ser ah, Thank you for respetuoso both of you for sharing porque that. pueden It que brought up hay a personas que question están ahí. that Entonces, is linked gracias to an a anonymous ustedes question that dos por came in through the compartir eso. chat, Acá hay which otra is pregunta anónima que entró en el chat. in the instance where En el the harm or the indicio conflict wasn't de visible to que the el whole daño cooperative, del conflicto no sea and visible para la in the instance cooperativa where entera details had to be y kept confidential for legal en instancia de reasons. que los For detalles tienen que ser example, if confidenciales por razones someone legales, was por having private ejemplo, interactions with alguien female estaba employees teniendo that were disrespectful, harassment, interacciones bullying, privadas um, con empleadas how do you femeninas y repair the fue trust once acoso things come y to falta light del respeto and como there it bullying. creates a feeling like ¿Cómo se the client was prepara always transparent, o but in cómo this case se there were things repara people la didn't know were happening, confianza? maybe even a Esto process crea to address the un conflict or harm sentimiento en la that cooperativa de wasn't que siempre debe visible? ser transparente, How do pero you stabilize and transparente, pero en rebuild el caso de que las trust after personas things come no to saben light lo que and está there's that pasando, incluso en el feeling proceso de that hablar significant de este harm conflicto, happened, cómo se but the estabiliza o behavior and the se communications were behind closed doors? recrea o se Especially if that person reconstruye who's committing la harm is in a position confianza of power. en cuanto a esto, que es So daño I'll say I'm significante? not a labor Yo employment diría, attorney, no soy but to the extent un that in abogado doing those de processes, I think empleado what you advise like needs to be para los confidential, empleados, pero all en that esos sort of stuff. procesos algo que I think yo to Saul's les raise doy de earlier, I think consejo some of that can be less es que productive in the si tiene que preparation and your ser actual documentation, confidencial, right? Like if you're not realmente running a como membership dijimos, tener manual, documentación en in la certain preparación, instances, am, you will have to y todo remain está confident, en and el certain things might manual de be membresía, confidential en for XYZ algunas reasons. veces And I just think vas being a transparent tener, before it pues happens, because I algunas think the cosas se bigger tienen que issue is if estar it's a surprise and people are like, confidenciales oh, I por thought X 100% of the o X o time Y, we entonces would be informed. eh, Whereas you could kind of help mitigate si some es of una those feelings if you, sorpresa even de if que you're willing to alguien say, hey, look, pensó as a general matter, we'll, 100% you know, de la this manera is que estaríamos what we want to informados. be De as an hecho, organization, sabes like que de hecho aquí es en donde transparent. queremos estar como But we've been coorganización, advised by como counsel that in these transparente, three pero hemos instances, or you know, sido and with certain types of harm that we can kind aconsejados of just por throw un a smattering consejo of them, que en estas tres that might be instancias, what si may happen, sabe right? este tipo de Only the daños, healing ah, or only the pues grievance tal vez committee can be involved, puede caer en or una whatever the case may be. So I think categoría just trying to be as donde solo la transparent as you can sanación in o advance, particularly if that's something that you've been tal advised by vez counsel pues ser to do. transparente, lo más transparente que se pueda en particularmente Matt, did you want to weigh in too? cualquier cosa que el consejo les haya Then I think pues aconsejado hacer. because it keeps coming back to Entonces creo que preparation, we should porque go back to viene Sally's a lo de la board. And Matt, preparación, if there's deberíamos any de additional regresar a esta preparation diapositiva y si hay alguna guidance for preparación prevention and being prepared that adicional you want en to cuanto a share. las guías. Yeah,
si hay algo que Yeah, se we quiera keep bringing compartir it de back eso. here because Sí, queremos seguimos regresando a hindsight, la preparación in porque so just to be en clear, my mi, solo perspective para is ser from claro, someone en mi who experiencia de, was in a en mi co-op that perspectiva, needed en mi to remove a member experiencia de that was cuando yo causing estaba en harm, una and cooperativa que also as a se tenía que founder of a remover un co-op miembro that de una thought persona que estaba about causando setting up daño. Y como processes so that fundador we de had una some job cooperativa, yo security too, pensé that there que wouldn't be tenía un wouldn't take it easily and proceso get de mad que in the yo future. tenía una But I seguridad haven't de been a trabajo en un member, grupo que that prontamente en el futuro me experienced podían being pues removed sacar unfairly y or no anything ser like that. So miembro ya. if that Entonces, existed, en mi was great to know that experiencia de perspective. But ser in terms of removido prevention, again, Julian's mentioned injustamente, it, Maureen es too, una muy buena good perspectiva en bylaws, términos de and not prevención, just in ¿saben? terms of the Como Julián dijo, explanation of tener buenos removal, but estatutos. good No es definitions solo of en términos de membership. la So, for explicación example, I de was in la, a co-op for many years that we por operated ejemplo, by consensus, ah, por muchos and our años thousands and operamos thousands por of meetings, and consenso even de through some miles y conflicts, we miles run de meetings at conflict levels. reuniones, So incluso uh, cuando había un tough conflicto for us to move through que that it came to a place era where we needed to muy remove a duro member. para nosotros Then para we finally sobresalir looked at the de él. bylaws and we looked at our conflict Realmente vimos process, a and nuestro the proceso de bylaws were so conflictos y a vague nuestros in terms of estatutos, y nuestros definition of estatutos eran membership tan vagos en cuanto and a la things like definición that, de and miembros that o those de la membresía y ambiguities cosas led to the así. worst Era meetings muy ever, right? ambiguo. Y todas esas The ambigüedades nos subversive lleva, setup of agenda tuvimos las manipulation peores of agendas reuniones and voting in a y way tener una that agenda y was so like manipulación y las us versus agendas them in a way that y we just hadn't seen votar in over 10 years. en la So votación de que uno decía era uno en contra other del parts of your otro bylaws are key too. y así fue por 10 Definition of años. membership, Entonces, una de las partes for de los example, estatutos and then son basic una processes like definición clave en cuanto a la membresía. Por documentation of ejemplo, en attendance los or procesos follow through on básicos, en la basic, documentación on fundamental la documentación requirements. de So la another example asistencia o el of a co-op I wasn't part of but seguimientos supported dealt básicos. with Si una cooperativa no fue members who really wanted to be very apoyada en cuanto involved a in the sus governance, miembros que right? realmente But querían weren't ser showing parte de their la end of the gobernanza, por ejemplo, responsibility on the pero work side, right? estamos They weren't showing tomando up, toda they weren't esa carrying responsabilidad out, en el área del basic trabajo duties that they were needed. y So the co-op están was stuck, right? These acarreando folks who had become full members cosas básicas, were trying to, responsabilidades básicas que eran necesitadas. have Y a ahora la lot of say on the cooperativa governance está side, but estancada con esas weren't personas following through. And que so the cuando members who were holding all of son the responsibility of the miembros business completos needed to move on from that, and they felt really stuck. So if they had y had ahora estaban teniendo toda processes esa that were responsabilidad del documenting negocio y necesitaban moverse de attendance or ahí follow porque through se on work sentían and a realmente grievance process estancados y that is tuvieron otros proactive, right? procesos que Checking estaban in. documentando Why, tendencia having, y un and then there have seguimiento been a y couple en los questions about grievance process procesos que too. es I think proactivo, if you have a really hacer un clear job check-in y description and tener work plan, right? si That's tiene what you can una base descripción those del evaluations trabajo y on, right? If y un there's plan nothing de to trabajo. base them on, then it's Creo que eso it's es going to be, en whatever base a is esas is evaluaciones, currently going on with am, that with that person. But if you can o base lo it que on sea something que esté concrete sucediendo con and esa be proactive persona, about it, you can catch little pero si stuff se before puede it ser snowballs into proactivo something con really big. eso, puedes So yeah, alcanzar regular la situación evaluations antes and de que grievance se convierta en una avalancha. Entonces, situations la when small harms evaluación come up, right? en estas You missed your situaciones shift and didn't cuando let me know. pequeños That daños caused this, and there's a process for son dealing with that instead of causados having it y just hablar be acerca something that de is que left procesos se untreated tienen que over and hacer en over lugar de until solamente it's dejar que a las huge, huge cosas no issue. se traten So y sigan yeah, sucediendo those una y are otra a vez few y things. luego se Another, convierten en problemas más grandes. Entonces, trust in otras relationships, I want to come cosas back to es like la really confianza y getting las to know members relaciones. well before Hablar involving acerca them de at the membership tener level. Sure, que you need to hire conocer a people estos to miembros fill, roles in your antes co-op, de but before those full envolverles en members, la having membresía. that trust, the Obviamente tenemos relationship, que contratar knowing that personas they're a para good llenar fit, los and roles en su cooperativa, pero still antes de in touch with hacerles this co-op that dealt miembros, with an embezzlement, hay right? que tener una A person relación de that came in confianza, conociéndoles, and sabiendo que son took over the books and una was buena really pieza holding para the la office together cooperativa. for a little bit, but Una persona embezzled, que vino over the y course of empezó a several hacer months, la took quite a bit contabilidad of y money out of estaba the con la co-op, oficina and
pero ahora durante varios meses o 2 años después, ahora todavía están tratando de lidiar, 2 años después, tratando de retomar el dinero que se robaron y, y ahora están ah, tienen problemas con esta persona de que vayan a regresar y ellos la vayan a demandar. Es una situación muy mala. Entonces, conocer a la persona como miembro antes de que esa persona sea, tenga una membresía completa. Y también la documentación, tan pronto como se ve que hay un daño para la protección, para la protección en caso de la demanda con la persona que se fue en malos términos. Another question from the chat Otra pregunta del chat. is if either Julian or Matt, you Si could go Julian o into Matt more pueden detail about what goes into hablar a a más code of detalle en conduct cuanto a qué in terms of habla, defining a en cuanto a member, un código de conducta, en términos de specifically definir a un in relation miembro, to específicamente en the member's relación behavior outside of a the co-op, al when that behavior código relates de to the work of the conducta co-op de or las implicates the personas co-op fuera de in la some way. cooperativa. Thank you. I see that heavy nod. En cuanto si su conducta implica a la cooperativa en alguna manera. Gracias. Yeah, I haven't worked Sí, with yo any no he cooperatives trabajado con around ninguna cooperativa a code alrededor of conduct in that de un código de particular, conducta at least in that particular framing. en ese marco en As it relates particular, to things that happen cómo se outside relaciona en the cuanto a cosas que cooperative, suceden fuera de la some of that stuff cooperativa. is captured in sort of Algunas de esas cosas se capturan en other processes that we've otros developed, procesos in que the hemos sense of desarrollado en el conflict can sentido also involve de people conflictos que outside of the también cooperative. Or I've envuelven had a personas couple fuera de la cooperatives cooperativa. where they He wanted tenido algunas their cooperativas en conflict donde transformation quería policy to go beyond just people within the su cooperative. política de I transformación que don't fuera have más allá de de las I don't have personas any really dentro de la good cooperativa. stuff No realmente on tengo that. nada bueno en eso. Anything I would offer would just be sort of some things to think about. Cualquier And otra cosa so, que yo podría decir es, in that ten- context, I think en ese contexto, yo having pienso que tener some clear definitions and some examples. Examples are often definiciones helpful, right? So, más claras y you ejemplos know, physical son de violence ayuda, por against a ejemplo, customer or violencia something física en to cuanto a that algún effect, or just kind of cliente things that o you can, ese tipo de when things cosas happen, you can be que like, look, cuando las cosas suceden, you smacked a puedes decir, customer, mira, le right? In our code of cacheteaste conduct, al one of the cliente things we talk y about in ese terms of código being de respectful conducta is debe not ser pues ser harming más, customers, right? Physically or sería otherwise. And pues so, no um, dañar o that's lastimar that's a that's los where I'll leave it for now. clientes. Now, if you want Entonces to ahí say es en something. donde creo que hasta ahí se lo voy a dejar. Yeah, just explicit principles. Sí, creo que tener tus principios y valores de manera explícita, que de manera muy clara pueden ser mencionados y estén ahí para el proceso de orientación, donde puedes volver a eso, porque hay una pregunta de que, bueno, esta persona no sabía o esta persona está haciendo esto afuera del trabajo, no nos está impactando aquí. Es como su derecho de decir lo que quiera, pero igual tiene un impacto y son nuestros valores y si esa persona no puede como responder a eso o decir que están trabajando en eso, entonces sí hay que responderlo. Tiene que haber un proceso de I'd restauración. also like to share we have También a quisiera peer network mencionar de que of the federation, tenemos una red which is the entre Operations pares de Human la Resources Peer federación Network. It's a que US es only. So if una you'd like red to join the entre listserv, personas de email operaciones y questions or recursos news at humanos, que es una osx.co.uk. lista. Así que si les We gustaría can unirse y share that pueden email escribir sus and preguntas try to de help como people that políticas de have ejemplares de attend. cooperativa a And I see cooperativa, Evelyn, you podemos have to go, compartir eso en el but chat. Voy a poner what's eso en your el question? enlace. Evelyn, sé que está Evelyn, sé que recording, te tienes so que you ir, may pero need voy a to hacer tu later. pregunta Is there para anything la else you'd grabación y like puedes to help revisar that you tu can go pregunta into? antes.
vi que Julian respondió en el chat, pero Matt, tal vez puedes responder tú. Cuando hay un conflicto entre dos miembros, se recomienda informar al resto de la cooperativa para que en general el miembro no se sienta como solo, sola en el proceso de intentar de resolverlo cuando se menciona. Y si los miembros responden y dicen, bueno, ustedes dos lidien con eso. Esto no entendí esa parte muy bien, pero ¿cómo tendrían esas conversaciones? Bueno, depende demasiado del contexto. No sé, o sea, yo generalmente digo a usar la herramienta de Aorta, que es un recurso y entrenamiento de alianzas anticonflicto. Si este conflicto de verdad es algo interpersonal o es algo que está mencionando a un poder, una dinámica de poder que es parte de la relación. Entonces, si los otros miembros o personas son parte del equipo y es algo que sí deberían estar informados acerca de eso, pero puede ser difícil. Y ese enlace de esa herramienta es parte del menú guía que también estamos compartiendo. Sí, estamos yendo a toda la parte de preguntas y respuestas, pero antes de pasarlo por completamente a los participantes, Julian y Matt, ¿hay algo más que quisieran compartir que no se respondió aquí? The question about Sí, está la pregunta sobre si hay una diferencia entre remover a un miembro que a un empleado, y hay diferentes maneras, pero quisiera decir que si estás removiendo a un miembro, tienen una cuenta capital de alguna manera, aunque sea si es que están haciendo una cuenta interna capital y algo sucede, les tienes que pagar. Y eso generalmente es parte de tu estatuto de cómo se hace. Pero antes que nada, no amenacen a la persona de que no le van a devolver eso porque causó daño. Eso se lo deben a la persona, no importa que si son miembros y se les debe eso. Y la otra parte es separar el estatus del empleado, a diferenciarlo con el estado de miembro. Son dos procesos distintos. Puedes suspender a alguien porque están causando un daño y puedes suspender a alguien de esa manera, pero si tienen el estado de miembro, entonces es un proceso más largo, como mencionó Maureen. Al principio, la gente tiene el derecho de ser escuchados por el resto del grupo que está a cargo de decidir sobre ser removidos o no, pero estamos intentando de ser mejor que como las corporaciones de los Estados Unidos en proveer seguridad de trabajo para nuestros miembros. Entonces sí pueden defender su situación. Creo que eso sería un muy buen caso para escribir eso de manera explícita en tu proceso, pero esos son dos componentes importantes. Una cosa que quisiera agregar que creo que no se ha mencionado de manera directa es pensando en qué tipos de entrenamientos podrían ser útiles para los miembros sobre cosas que tal vez no tengan que ver con conflicto, pero yo me he dado cuenta que en muchas de las circunstancias donde a alguien le están diciendo que lo van a remover, la comunicación estuvo mal, o sea, las personas estaban hablando de manera irrespetuosa, se estaban llamando nombres malos, se estaban criticando, cosas así que pueden ser muy subjetivas, pero tal vez algún tipo de entrenamiento o herramientas sobre cosas como la comunicación. ¿Cómo poder mencionar una situación y considerarla y decir, ok, esto es algo que sube a un nivel que hemos definido como un conflicto o lo que sea abusivo y poder tener la conversación con la persona de una manera que sea respetuosa?
Creo que I hay feel like muchas if this maneras en las que las cosas pueden volverse más como intensas solamente por tener mala comunicación verbal y escrita. things I know, Matt Hay otras mentioned cosas, yo sé que Matt different mencionó circle diferentes frameworks como and parts of the two. So círculos y what does being marcos, cooperative can hold pero hay and que what the interpreter mencionar y holds to distinguir qué people es who lo have que la like cooperativa interpretive skills puede tener en who sus can manos y qué es lo who que can help tenemos them. que buscar ayuda And externa again, I think that's a con space where personas que tengan habilidades as someone who profesionales que nos ideally puedan wants to like ayudar find a solace in pasar a life, través de situaciones. a list Como una of persona que resources to provee start consejos getting legales, to estoy clients who también tell intentando them de what they construir need una support lista de with. recursos que puedo empezar a entregar a clientes que pueden ayudarles a atravesar I really like the momentos empathic así. training because Gracias por I think mencionar los one entrenamientos, of me the gusta core mucho eso principles porque around creo que uno de education los principios makes cooperativos de la personalization educación lo that hace casi if como que someone una is going to help obligación. Si alguien es as parte Matt de was saying, it's responsible la it can be cooperativa en sí educational es in public or in responsable public or in de general and y cooperative comprometida de principles educar al público sobre is por guiding qué the trabajan en educator este modelo, pero también and te give the estás belief to comprometiendo the a educator educar into a a tus role propias growing personas y darles la education oportunidad skills de growing their professional crecer dentro capacity. de su rol y So that's dentro de sus huge. habilidades de comunicación, su If people capacidad profesional. benefit Así from que eso es having un muy buen education consejo skills, de que la gente and se podría having beneficiar peer de diferentes evaluations habilidades de to be able to set aprendizaje o cómo benefits poder hacer that evaluaciones can be entre effective pares on o both sides cualquier sometimes otro de esos means winning. métodos de We're reaching time. etapas preventivas. I'm curious if anyone who has any Gracias, Matt, questions in por the chat sacar las has one. diapositivas. Ahora And podemos, you can con either el tiempo que nos expose queda, or si es que cualquier put them in the persona chat tiene and una feel pregunta, free to pueden respond back. levantar su manito de Zoom o I can ponerlas en address el chat. Celia's real quick. Puedo This responder is la pregunta de what Celia so in rápido the meeting en guide términos that I'll be de sharing with you in English and borradores Spanish, de in English documentos. is Vamos a before compartir Q&A. con ustedes en inglés And y here's en just a español sample por correo dialogue electrónico. El that inglés might está address ya something that might enlazado come up or aquí. pop up. Eso tiene el ejemplo de los So go ahead and estatutos make it que te specific podrían to your ayudar circumstance. a And it also has some completar con lenguaje language sobre cómo guidelines, remover a alguien. right? Y si también quieren hablar con un abogado y hacerlo específico a Hopefully sus those circunstancias, entonces ahí helpful. también hay lenguaje como de ejemplo And I can sobre respond to eso. Kat's Sí, question puedo real responder a quick. la pregunta de Kat. Hola, Do we Kat, have ¿cómo resources for estás? role-playing practices? ¿Tienes recursos sobre No. cómo Like practicar we literally hacer como juegos de roles? it's a La week, verdad, this is no. week 2. Nosotros solo So we, intentamos we como came up with pensar a eso. process. Es algo que estamos I don't aprendiendo a know how hacer. serious it is. Hemos inventado este And then proceso, as estos part of pasos, cuántos our pasos sean. meetings where we have Y milestones and siendo stuff, parte de nuestras reuniones after que our hacemos como check-in, we cosas de list down, operación, okay, luego de nuestra what pregunta about 10 de minutes until chequeo we o can let's go to the check-in, next step? ponemos 10 So minutos we sobre came decir, up ok, vamos al with a siguiente parte del scenario proceso. because I do a lot of Pensamos corporate en stuff. un I'm like, escenario, un ejemplo, working porque on hacemos muchas letting cosas sobre, no quiero ser support esa my persona que partner está to build como his muscle around this. And so déjenme I got apoyar, him yo digo, doing déjenme those things. apoyar a mi compañere en And I told him que yesterday, well, if it's so practique y taxing, construya sus which maybe músculos sobre cómo hacer verbally esto, abusive stuff we porque can estoy tal vez haciendo como in our cosas un process, poco list eh, specific examples that alocadas y no sé cuál just escenario are sea, not pero hay una aligned or comunicación de subject to que social una persona construct. está haciendo, So está I think cometiendo abuso verbal here con otro de we los have this miembros y en conversation el proceso hacemos ejemplos innocent, así and then y he just kind of goes through it pensamos en and cuál kind of sería ese responds in different proceso. ways, Entonces, and me estás llamando a we mí a spend tener esta probably 5 minutes in conversación that part, and the y last 5 minutes just like how to cómo execute pasar a it. través de ese We do proceso. go Tal vez over the pasamos process como with 5 minutos you, en eso y luego los otros and then we cinco have like a draft minutos process where hablamos sobre cómo se he has like sintió different eso. spots to kind of see if Tenemos we un can help. proceso que ya ha sido We go aprobado y through luego tenemos un proceso que several steps, está I want to en say, and there's como en always modo de changes and borrador todavía, modifications que estamos based on actualizando y what's estamos yendo a través de happening. ese But we proceso want, I para think, ver kind of cómo se say it's like, siente hey, y somebody else should be ya involved hemos in this, pasado por esto, lo and so on otro, and so diferentes forth. So pasos y yo diría que casi todos los that's the pasos hemos process hecho that we cambios use. basados en lo I'm que sure nos ha there llevado might be some other a resources el out there éxito y around tiene sentido para role play. nosotros We just y try to no make sé it si hay alguien very más que tenga simple. ejemplos, otros Sometimes recursos sobre hacer we juegos use de roles. perfection Pero as a like veces a means usamos through which como to la kind of like perfección como un stop método para como que when
no hacer cosas. Entonces, sí, simplemente lo practicamos, intentamos usar eso. Están hablando sobre el teatro de los oprimidos, que es una manera de poder de teatro, dinámicas, juego de roles. Creo que ese es otro recurso. Lo voy a buscar porque no lo conozco. Hay una herramienta que ahora solo está disponible en inglés. Gracias, Julian, por recordarnos sobre todas las herramientas que existen. Hay una guía antirracista de desarrollo de cooperativas que fue desarrollada por Solidarity. Y hay actividades de juego de roles para cómo responder a dinámicas de poder que pueden ser muy útiles dentro de las prácticas de un equipo. Y la guía tiene diferentes herramientas sobre actividades con una cooperativa y si pueden hacerlas en persona, si se están reuniendo en persona o así, pero vamos a compartir ese recurso. Gracias, Matt, por ponerlo en el chat. Vi otra pregunta que quería mencionar de como hace 20 mensajes atrás, pero sí estamos haciendo eso para el punto, la idea de reparar o parar tensión, pero aún tiene que llegar a un punto donde los procesos, como que los procesos no están funcionando, no están resolviendo o no están como cerrando este círculo de conflicto y la gente todavía tiene miedo de remover al miembro. Ya han hecho el juego de roles, ya han hecho el siguiente paso. ¿Hay algún paso o algo que lleva a las personas a como tomar esa decisión que reconoce la necesidad de hacer esto, de remover a un miembro? O sea, dos cosas que estoy pensando. Uno es que esperamos que haya alguien en esa conversación, tal vez como una persona de afuera o otro grupo que diga, oye, esto no es como esto tiene que ser. Y tal vez esa persona puede ser alguien que confíen, no tiene que ser un abogado o un asesor o alguien que ayude a encontrar un balance. Porque la gente tiene autonomía, pueden hacer lo que les dé la gana, pero tal vez tener algún tipo de oportunidad o una persona que haga un chequeo, que te traiga otra perspectiva, alguien en el que confieses, alguien en el que confíes. Ah, porque hay gente que quiere como pasar a través de este conflicto sin ni siquiera como reunirse con las personas y personas que, por ejemplo, yo si estaba en un rol de asesoría y me invitaban a una reunión y yo sentía que había mucha tensión, entonces podría decir así como, hola, me di cuenta de esto y lo otro, de estas interacciones y estas dinámicas de poder. ¿Cómo van las cosas? Cuéntame, ¿qué tipo de apoyo necesitas? A dónde crees que van a ir las cosas en los siguientes 6 meses? ¿Crees que esto va a ser un problema grande? Así que personas en la cooperativa estando abiertas de tener esa conversación y personas que son parte de la cooperativa que hagan esas preguntas. Matt, I don't know if you wanted to address that question before we move to Dilcia. Sí, si quisieras decir algo acerca de esa pregunta Go antes ahead, de que Dilcia. nos Also, hey, good to sigamos see you. con Silcia. Ok, Hola, gracias. ¿me escuchan? O sea, hola a todos, Dilcia Molina de la cooperativa Escoba Mágica de DC, Maryland y Virginia. Muchísimas gracias por este espacio. Quiero asegurarme que me están escuchando en el otro idioma dominante para los compas que hablan inglés. Sí, ¿están escuchando? Sí, ok. No, yo creo y agradezco mucho esa oportunidad, sobre todo a la federación, ¿verdad? Porque este es un tema súper importante, pero creo que aquí el reto que tenemos es cómo construimos nuestras propias herramientas, ¿verdad? Y cómo seguimos construyendo modalidades que nos ayuden
hacer esta difícil tarea de bueno, de prácticamente decirle adiós a una compañera, a un compañero, ¿verdad? Pero me interesa mucho, y de acuerdo a las preguntas y lo que hemos discutido es cómo vamos a construir un modelo sin valores occidentales, ¿verdad? Porque una de las cosas que a mí más me da miedo es toda esta onda de los recursos humanos y a veces gente, de la experiencia que yo tengo, hay gente que dentro de las mismas cooperativas quieren llamar a la policía o que los valores que utilizamos para que una compañía, para que alguien se vaya a una cooperativa no tienen que ver con los valores cooperativistas. Entonces, creo que estamos frente a un gran reto. Si seguimos utilizando valores coloniales, entonces no estamos, ¿verdad?, en esta misión de construir cooperativismo para comunidades de color, ¿verdad?, para comunidades inmigrantes y de la mayoría global. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que mencionaba respecto a lo de los recursos humanos y todo eso, es que tendemos a copiar lo que ya está hecho. Y entonces eso no nos sirve de nada, porque realmente de lo que yo he conocido hasta ahora, es como sentir al E-Verify, ¿verdad? En las cooperativas, es decir, nos estamos portando bien o si nos estamos portando mal, que es tan colonial ese valor. Entonces, lo de los recursos humanos es, pues estos son los peores enemigos de la clase trabajadora, ¿verdad? Realmente. Entonces, cuando le apostemos a eso, ¿cómo vamos a hacer para revisarlo? Que realmente coincidan con los valores de la justicia social, de la clase trabajadora, de los pobres, de las pobres, de los inmigrantes. Entonces, solo una chequeadita por ahí, ¿verdad? Y que cuando retomemos experiencias y cosas que están ya en el mainstream, que realmente revaloremos si eso realmente es lo que queremos hacer en nuestras cooperativas, ¿verdad? Entonces, estamos frente a un gran reto, me parece. Estoy completa, paso palabra. Thank you, Dilcia. I think that is so key. We're trying to make Gracias, Dilcia. Yo creo que estamos tratando de hacer algo que es más democrático, que es menos jerárquico que en otras clases y queremos tenerlo conectado con nuestros valores. Pero sí, claro, también para hablar acerca de la pregunta de Sam, es lo que estamos, mientras estamos queriendo hacer ese tipo de cosas, normalmente estamos un poco muy desapegados en lo que, que si las personas están reproduciendo ese daño dentro de la cooperativa. Una vez tuve una situación en donde los procesos se necesitaba y, una persona o algunas personas estaban diciendo como, oh, no necesitamos hacer eso, enfocándonos en el trabajo y en las palabras, en cómo las cosas estaban siendo dichas. Y no, dijimos, no, esto tiene que ser hablado. Y tener un proceso de prevención un poquito, de tener un proceso claro. Eso se puede hacer en un momento. Ok, si las cosas no se están hablando y entonces estas cosas se tienen que hablar por este partido y por este lado. Y si no se puede hablar y tener ese proceso claro, algo tiene que suceder y tenemos que mantenernos ahí, decir que va a haber consecuencias. Incluso lo he visto muchas veces que las cooperativas se quedan atoradas en ese lugar en donde no quieren hablar acerca de lo que está sucediendo y por miedo acerca de que va a causar un conflicto más grande con una persona y que tendrá un impacto negativo. Entonces, sí, esos son algunos pensamientos para hablar acerca de cómo alinearse uno mismo con sus valores y tener procesos con los que lidiar, con los que podemos lidiar con los daños si se I love repitan. these questions. Sí, And I me think encantan estas preguntas y creo que one thing that I una feel like is cosa lurking behind a lot of que these creo que conversations está como is that por there are ahí en people esas who see work conversaciones es que cooperatives hay as personas que doing ven capitalism better, cooperativas and de people who see work trabajadores cooperatives as haciendo el actually capitalismo mucho mejor y hay part of a otras larger personas que structure lo of the ven economic como movement that's trying to un do something a bit more movimiento solidario económico transformative. más grande que And realmente es más it's sort of like a transformativo spectrum, right? And y so when I es think como un about espectro. the U.S. Social ah, Fund Cuando hablamos in acerca Atlanta del was at its US 10. Social Fund en Atlanta, They're
al que no fui. Sabes, existe esta crítica del capitalismo y neoliberalismo, políticas neoliberales a las que estamos hablando en cuanto estamos hablando acerca de la justicia de sanación y el marco de la justicia de sanación. Realmente esta ah, cosa contemporánea que estamos haciendo, todas estas ideas, este reconocimiento, todas estas ideas del perfeccionalismo del trabajo. ah, Estamos matando, personas están muriendo, personas negras, personas ah, discapacitadas, etcétera. Personas están muriendo porque están queriendo hacer este trabajo de movimiento en donde los trabajadores se han transformado manteniendo los mismos valores, éticas, prácticas de estos sistemas que nos están oprimiendo. Y parte de esto es decir y ver en dónde estás en el espectro, en dónde están tus miembros, en qué parte de esto están, en qué recurso del conflicto, o sea, cuál es la raíz del conflicto en cuanto a decir, oh, ok, bueno, estamos aprendiendo acerca de lo que es la corporación o la cooperativa y estas personas están acostumbradas a trabajar en compañías tradicionales, entonces tenemos que tener esas conversaciones de decir, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que realmente se quiere hacer aquí? Una de las cosas que realmente yo tomé de unos de estos espacios de movimiento para responder a Sam es eso del role plays, de lo que estaba hablando. Realmente lo hacíamos de la nada, o sea, como antes de las juntas, cuando hacíamos nuestros check-ins, decíamos, hey, aquí está un escenario. Uno de nuestros miembros hizo solo quiero hacer uno a uno cómo tendrías tú esa conversación con esa persona, porque creo que es difícil que esperar que las personas entren a esta área de conflicto cuando no tienen un músculo construido en cuanto a eso, es acerca de comprometer a las personas cuando hay un malentendido y periódicamente hacerlo con la familia, como con los amigos, en un lugar en un espacio de trabajo, hacerlo diferente. Puede ser muy diferente, entonces encontrar las maneras de hacerlo de una manera que sea de ayuda, ¿no? Decir, es parar unos 10 minutos con nuestros miembros y decir, hey, por ejemplo, imagínate que alguien está robando dinero y pasa 5 minutos y decir, ok, este año A, año B, este dinero se perdió y tener un informe acerca de y ver si esas personas se sienten equipadas para tener estas conversaciones en cuanto a cómo se puede hacer el alcance, cómo se puede hablar para evadir estos conflictos o los procesos de la resolución de conflictos, cómo evitar am, si las cosas pues se van abajo. Y que podemos decir que 87% de esta llamada en la cual es en cuanto a preparación, ¿verdad? Y lo demás es músculo. Y creo que en cuanto a la pregunta de Ditzia es ser intencionales acerca de qué valores envisionamos en nuestro mundo y qué prácticas se conectan a eso. Espero que eso sea de ayuda. Sí, yo personalmente encuentro eso de mucha ayuda. Gracias. En caso de que ya se vaya de este webinar y se den cuenta de que todo es preparación, pero ya están en el medio del problema con su cooperativa, no entren en pánico. Espero que puedan mover. Es una manera de pensar en cuanto a esta desconfort y falta de confianza es el trabajo de la preparación juntos como grupo. Es decir, qué estuvo mal de nuestros valores en cuanto a cómo se vio este proceso, que no se sintió que queríamos hacer eso otra vez en general, en hablar acerca de ese aprendizaje y ese disconfort y creando estos procesos y quieren más entrenamientos con nosotros, tenemos webinars con la federación
en rutina. Y para recordarles, la siguiente será, es cada 2 años, el siguiente será en septiembre en Chicago. Los registros están abiertos para la conferencia, para las personas que quieren entrar. Hay becas disponibles. Entonces, si usted está interesado, apliquen para vivienda o el registro de la beca. Sí, estaremos con otros miembros de cooperativas en personas, conectaremos con personas a través de las regiones y a través de las diferentes industrias. Y solamente quiero decir, Julian y Matt, muchas gracias. Yo dije, ¿quién ha sido 2 personas que son muy inteligentes, que han pasado por esto mucho? Y ustedes 2 son ellos. Y muchas gracias por su liderazgo que han proveído dentro de las incontables cooperativas que ustedes 2 han aconsejado y han fundado. Entonces, muchas gracias al chat. Ahí va a estar también todo traducido y será proveído en un correo electrónico de seguimiento. Entonces, la última cosa, todo esto ha sido estructura dentro de la mini guía a la que Matt se refirió algunas veces. Mientras trabajamos en una de estas, dijimos que este formato sería de mucha ayuda para tener en algún otro tema. Entonces, déjenos saber si usted o alguien necesita un poco de más ayuda individual, tener conversaciones personales acerca de su situación para poder movernos hacia adelante con asistencia técnica, entonces sí, los estaremos viendo en Chicago en nuestra peer meetup y muchas gracias. Pero aquí estamos. Muchas gracias al equipo de Sensontle por su excelente interpretación como siempre. Hasta luego.